Bienvenidos un día más a mi canal, su fuente número 1 de chismes, noticias y análisis sobre las parejas más queridas de la televisión turca. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a sumergirnos en el torbellino de emociones y especulaciones que rodean a una pareja que ha robado corazones en todo el mundo, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, mis amores, hablamos de Anker, la pareja que nos enamoró en Senkalkapm, y que a pesar de los rumores, las separaciones y las idas y venidas, sigue generando una ola de fervor y esperanza entre sus fans. Hoy vamos a explorar las últimas noticias, los indicios que han encendido las redes sociales y, por supuesto, la exigencia incesante de sus seguidores, una confesión de amor a la vista. Pero antes de que nos perdamos en un mar de teorías y deseos, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos llenos de chismes jugosos y análisis profundos sobre sus parejas favoritas. Ya saben que aquí siempre tienen la primicia. Bien, ahora sí, preparémonos para el drama, la emoción y la esperanza. La relación entre Kerem y Hande ha sido un tema de conversación constante desde que se conocieron en el set de Senkalkapm. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Sus miradas, sus sonrisas, sus interacciones y todo gritaba que había algo más que una simple amistad. Y por supuesto, los fans lo notaron. El fandom de Anker nació y creció a pasos agigantados, convirtiéndose en una fuerza imparable en las redes sociales. No fue solo la historia de amor ficticia entre Eda y Serkan lo que cautivó al público, fue la naturalidad y la conexión palpable entre los actores que la interpretaban. Durante el rodaje de la serie, las fotos y vídeos de Kerem y Hande juntos inundaban internet. Se les veía riendo, bromeando, compartiendo momentos especiales. Sus fans analizaban cada detalle, buscando pistas que confirmaran lo que ya sospechaban, que estaban enamorados. Y para ser honestos, no era difícil encontrar esas pistas. Sus viajes juntos, sus publicaciones en redes sociales con mensajes crípticos, sus halagos mutuos en entrevistas, todo parecía indicar que su relación iba más allá de la amistad. Recordemos, por ejemplo, aquel viaje a las Maldivas. Las fotos que publicaron, aunque discretas, mostraban que estaban disfrutando de un tiempo a solas en un paraíso tropical. Los fans, con su ojo de halcón, notaron la similitud en los paisajes y el tono de piel bronceado que ambos lucían a su regreso. Fue la confirmación extraoficial que necesitaban. Finalmente la confirmación llegó. Después de meses de especulaciones, Kerem y Hande hicieron pública su relación. El fandom explotó de alegría. Parecía un cuento de hadas hecho realidad. Los protagonistas de nuestra serie favorita, enamorados en la vida real. ¿Qué más podíamos pedir? La noticia se regó como pólvora en las redes sociales, encabezando titulares en revistas de espectáculos de todo el mundo. Anker es real, era el grito unísono de millones de fans que veían cumplido su sueño. Las entrevistas en las que hablaban abiertamente de su amor eran oro puro para el fandom, que las analizaba y guardaba como tesoros. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. Después de un tiempo comenzaron a surgir rumores de crisis. Se les veía menos juntos, sus publicaciones en redes sociales se volvieron menos frecuentes y sus interacciones públicas se volvieron más formales. Finalmente la noticia que nadie quería escuchar llegó: Kerem y Hande habían terminado su relación. Los motivos oficiales nunca fueron del todo claros. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas laborales incompatibles y de la presión constante de la fama. Algunos incluso especularon sobre la intromisión de terceras personas, aunque estas teorías nunca fueron confirmadas. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre el fandom. Muchos se negaron a creerlo, aferrándose a la esperanza de una reconciliación. Otros se sintieron decepcionados y desilusionados. Pero a pesar de la tristeza, el fandom de Anker se mantuvo unido, apoyando a Kerem y Hande individualmente y manteniendo viva la esperanza de que algún día volverían a estar juntos. Surgieron grupos de apoyo emocional, foros de debate y campañas online para mostrarles su cariño y hacerles saber que no estaban solos. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Porque a pesar de la ruptura, Kerem y Hande han seguido manteniendo una relación cordial y respetuosa. Se han apoyado mutuamente en sus proyectos profesionales, se han felicitado en sus logros y han evitado hablar negativamente el uno del otro en público. Esta actitud ha alimentado aún más la esperanza de sus fans, quienes ven en ella una señal de que todavía hay amor entre ellos.
Esta madurez y respeto mutuo es algo poco común en el mundo de las celebridades, y es precisamente lo que ha mantenido viva la llama de la esperanza en el corazón de los fans. Incluso después de la ruptura han seguido enviándose mensajes de apoyo en redes sociales, felicitándose por sus nuevos proyectos y demostrando que, a pesar de todo, siguen siendo amigos. En los últimos meses, los rumores de una posible reconciliación se han intensificado. Han sido vistos en los mismos lugares, aunque no necesariamente juntos. Han intercambiado likes y comentarios en redes sociales. Y lo más importante, han dejado pequeñas pistas que han enloquecido al fandom. La capacidad del fandom para detectar estas pistas es asombrosa. Un simple like en una foto, un comentario sutil o una aparición en el mismo restaurante se convierte en un análisis exhaustivo que da lugar a miles de teorías y especulaciones. Por ejemplo, hace poco Ande publicó una foto en su cuenta de Instagram en la que llevaba un collar que, según los fans, era el mismo que Kerem le había regalado cuando estaban juntos. Imaginen el revuelo que se armó. Las redes sociales se inundaron de comentarios, teorías y especulaciones. ¿Era una señal? ¿Estaban intentando decirnos algo? El collar en cuestión era un dije de corazón, un símbolo universal del amor y la conexión. Los fans rápidamente desempolvaron fotos antiguas de la pareja y compararon el collar con el que Kerem le había regalado a Ande durante su relación. La similitud era innegable. Otro indicio que ha encendido la esperanza de los fans es la actitud de Kerem. En varias entrevistas, se le ha preguntado sobre Ande y su respuesta siempre ha sido positiva y respetuosa. Nunca ha dicho nada negativo sobre ella y siempre ha destacado su talento y su belleza. Incluso ha llegado a decir que siempre la tendrá en un lugar especial en su corazón. Sus respuestas, cuidadosamente medidas, han sido interpretadas como un intento de mantener viva la llama de la esperanza sin comprometerse por completo. Estas declaraciones han sido interpretadas por el fandom como una señal de que Kerem todavía siente algo por Ande y que está dispuesto a darle una segunda oportunidad a su relación. Y por supuesto, los fans no han dudado en expresar su deseo de que vuelvan a estar juntos. Se han creado memes, vídeos recopilatorios de sus mejores momentos y hasta peticiones online pidiendo su reconciliación. Las redes sociales están llenas de mensajes dirigidos a Kerem y Ande instándolos a reconciliarse y a confesar su amor. Los fans han creado hashtags como #Anker Volved, #Anker Reconciliación y #Anker Amor Eterno, que se han convertido en tendencia mundial. Incluso han organizado campañas para enviarles mensajes de apoyo y ánimo. Estas campañas han llegado a ser tan masivas que han logrado llamar la atención de los medios de comunicación, que han reportado sobre la persistencia y la pasión del fandom de Anker. La presión del fandom es inmensa. Los fans quieren ver a Kerem y Ande juntos de nuevo y no se detendrán hasta que lo consigan. Pero, ¿será suficiente la presión del fandom para que Kerem y Ande tomen la decisión de reconciliarse? ¿Es justo presionar a dos personas a volver a una relación que quizás no funcione? Esa es la gran pregunta. La verdad es que nadie lo sabe. La relación entre Kerem y Ande es un asunto privado, y solo ellos saben lo que realmente sienten el uno por el otro. Pero, lo que sí es cierto es que el amor que se tienen es evidente. Se puede ver en sus miradas, en sus sonrisas, en sus interacciones. Y ese amor es lo que mantiene viva la esperanza del fandom. La autenticidad de su conexión, tanto en pantalla como fuera de ella, es lo que ha resonado con tanta fuerza en el público. Ahora bien, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Veremos a Kerem y Ande juntos de nuevo? ¿Confesarán finalmente su amor? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de su talento individual, apoyándolos en sus proyectos profesionales y, por supuesto, manteniendo viva la esperanza de que algún día volverán a estar juntos. Quizás necesiten tiempo para crecer individualmente, para explorar nuevas oportunidades y para redescubrirse a sí mismos. Quizás en el futuro sus caminos se crucen de nuevo y, si el destino lo permite, su amor florezca una vez más. En resumen, mis queridos fanáticos, la historia de Kerem y Ande es una historia de amor, de drama, de esperanza y de pasión. Es una historia que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo y que sigue generando una ola de emociones y especulaciones. La presión del fandom es inmensa y su deseo de verlos juntos de nuevo es palpable. Pero al final, la decisión está en manos de Kerem y Ande. Solo ellos saben lo que realmente sienten el uno por el otro y solo ellos pueden decidir si están dispuestos a darle una segunda oportunidad a su relación.
Es una historia que nos recuerda que el amor verdadero nunca muere, que siempre hay una chispa de esperanza y que, a veces, los cuentos de hadas sí se hacen realidad. Mientras tanto, nosotros, como fans, podemos seguir apoyándolos, animándolos y manteniendo viva la esperanza de que algún día volverán a estar juntos. Porque al final, el amor verdadero siempre encuentra el camino. Y, quién sabe, quizás algún día volvamos a celebrar el amor de Anker con la misma euforia con la que celebramos su primer romance. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo hablando de esta pareja que tanto amamos. Quiero agradecerles a todos por su apoyo constante y por su fidelidad a mi canal. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Antes de despedirme, quiero invitarlos a dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan de la relación entre Kerem y Hande? ¿Creen que volverán a estar juntos? ¿Cuál es su momento favorito de la pareja? Quiero saber sus opiniones. Y cuénteme qué otras parejas turcas quieren que analicemos en futuros vídeos. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a seguir creciendo y a llevarles más contenido de calidad sobre sus parejas favoritas. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós.